Hola mis juristas, en este video les voy a explicar el por qué estoy en contra de la reforma del Poder Judicial. No estoy en contra de que haya un cambio en el país, creo que los cambios son buenos. Lo que estoy en contra es de la manera en que se está haciendo esta reforma, que es para beneficiar a unos cuantos y no beneficiar a la mayoría de la población, que es lo que nos están haciendo creer. Te voy a empezar por explicarte la división de poderes, que yo creo que en este punto ya lo conoces. El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo es el que, donde el presidente de la República es al que pertenece. El Poder Legislativo es donde pertenece la Cámara de Diputados, el cual actualmente, pues la mayoría la tiene Morena, el partido político que está promoviendo esta reforma. El Poder Ejecutivo actualmente acaba de ganar la presidencia de la República el mismo partido. El Poder Judicial es el único poder que no estaba politizado. Al menos no había evidentemente una persona en los cargos públicos de jueces, magistrados y ministros que fueran de algún partido político evidente. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto que te estoy explicando? Al tener los tres poderes el mismo partido, toman el control absoluto del país y de nuestra democracia. Yo estoy de acuerdo que si tú vas muy afín a cualquier partido político, votes por él. Y si estás en contra, seas la oposición. Lo que no estoy de acuerdo es que se le dé todo el poder a un solo partido político y menos todo el poder a una sola persona. Porque bien sabemos que sale nuestro presidente de ser el presidente de México y entra una nueva presidenta. Yo confío y le pido a Dios que nuestra presidenta tome las mejores decisiones por ella sola y no sea por consejos del anterior presidente, que ahora es el actual presidente. No sé si me expliqué. O sea, que no termine siendo una marioneta de una persona con un plan para apoderarse de todo el país o vengarse o no sé cuál sea el tema. Yo no me quiero meter como en el tanto tema político, sino te quiero explicar a ti cuál es la problemática si esto pasa. Hay otros países que ya han pasado por esos procesos donde se ha consumido un socialismo y el socialismo ha empezado de esta manera. No significa que el socialismo sea malo, sino es malo como lo ejecuta el gobierno. Y en esos países han sido como Venezuela, por eso estuve subiendo un podcast ahí de Venezuela y explicando un poquito. Entonces, por eso te quiero explicar que visualices cómo está México ahorita y cómo estaría si un partido político se apoderara de los tres poderes. El Poder Judicial es el único que pudiera revocar alguna orden del Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Es el único que pudiera ampararte a ti si tuvieras tú un problema con una autoridad. Ejemplo, imagínense que el gobierno ahora diga, el gobierno federal o el gobierno del estado diga que es un delito de pena de muerte que tú te expreses en redes sociales o que subas una foto con tu pareja dándole un beso, o que seas infiel, o que tengas más de 2 hijos. Imagínate que eso el Poder Legislativo lo apruebe. Claro que eso es una violación al derecho como persona. El Poder Judicial es el que vendría a ampararte a ti por conducto de un amparo o los recursos que los tengas que hacer, pues para que esta ley no pasara y para que tus derechos como persona se sigan viendo, o sea, y se sigan cuidando. Si esto se politiza, pues obviamente, como hay un partido que es un partido muy popular ahorita, ¿qué puede pasar? Pues que todos los jueces y los magistrados van a pertenecer a un partido político. Ahora hablemos de campañas políticas. Las campañas políticas pues cuestan dinero y ese dinero no siempre lo tiene la persona que quiere ser candidata. Y entonces esa persona tiene que pedir recurso a otras personas. Y ahí son los famosos compromisos políticos. Entonces imagínate que un juez o un magistrado le pida recursos a alguien del crimen organizado y en su momento tenga que resolver a favor o en contra sobre su detención o detención de su gente. Imagínate cómo va a tener que resolver por esos compromisos políticos que va a tener. O imagínate tú que el Estado diga, ok, ahora el predial se va a triplicar y tú quieras ampararte ante eso y tengas que acudir al Poder Judicial. Imagínate que el juez que va a resolver es del mismo partido que ahorita gobierna en el Estado. Tú dime si van a resolver a favor o en contra. Por eso es que yo estoy
en contra de la reforma judicial. Claro, hay más cosas de la reforma judicial, pero en contra estoy principalmente en que se sea politizado el Poder Judicial, que tú te tengas que deber a un partido político o tengas que tener un compromiso con alguien para poder hacer una campaña. Actualmente te voy a explicar cómo es que el Poder Judicial determina a sus jueces, o sea, cómo los escoge. Sí, claro, existe ese famoso nepotismo, los privilegios y demás, pero en un estricto apego a derecho, como actualmente es, si tú eres, por ejemplo, estudiante de derecho y te quieres ir a hacer prácticas profesionales al Poder Judicial, ya sea del Estado o ya sea el federal, tú te vas a hacer tus prácticas y no estás sin goce de sueldo hasta que se abra la oportunidad de hacer tu primer examen como administrativo, que es en el Poder Judicial del Estado, o de comisario en el Poder Judicial Federal. Y ya una vez terminando tu carrera y que tengas experiencia como administrativo, puedes ascender a secretario de acuerdos. Pero para poder ascender a secretario de acuerdos tienes que hacer exámenes, entrevistas, experiencia y luego para poder ascender a juez puedes también hacerlo y también tienes que pasar exámenes, entrevistas. Entonces, de no sé, de 200 personas que hacen los exámenes y meten solicitud, a lo mejor quedan 5, queda lo mejor de lo mejor. ¿Por qué? Porque se le revisan exámenes, se le revisan entrevistas. Entonces así nos aseguramos que un poquito más que el derecho y la persona que te está juzgando sea una persona capacitada. En cambio, imagínense una persona que sea muy popular en redes sociales y quiera ser juez o quiera ser magistrado, solamente va a tener que tener ese voto popular, va a tener que ser afiliado a un partido político o ser independiente tal vez, pero no se le va a pedir esa experiencia mínima, o sea, o esa experiencia que se necesita para poder juzgar a una persona, porque las leyes son complejas. Yo trato de enseñarles a ustedes derecho y les hablo de situaciones jurídicas y trato de desmenuzarlas, pero si tú te metes al código, la ley es un poco compleja y hay que tener mucho conocimiento y muchos años de estudio y de experiencia para poder entender muchas veces cómo hacer una buena determinación y cómo no hacerlo. Yo no digo que nuestro poder judicial sea perfecto, yo no lo estoy diciendo, entiendo que para muchas personas ha habido muchas injusticias, lo entiendo, pero yo lo único que digo que esta no es la manera. Yo creo que nuestra democracia es principal y sostener nuestra democracia y no hacerla a pedazos, porque acuérdense que ha habido mucha gente que ha luchado por esta democracia, muchas guerras, muchas revoluciones, muchos héroes de patria que han luchado por esta democracia y para que en un gobierno se termine, la verdad que es muy triste. Ojalá lo entiendas de la manera que te lo estoy explicando. Entiendo que si tú estás recibiendo una ayuda del gobierno, entiendo que si tú estás teniendo un beneficio del gobierno, estés a favor por eso, pero no significa que no estés con ese beneficio y contento con el gobierno, pero estés a favor de esto. No sé si me explico, o sea, no quiere decir que al estar en contra de esta reforma estés en contra del gobierno que tú elegiste. Entonces, te pido que hagas pues un minuto de conciencia a esta situación que está pasando y tú también lo analices como ciudadano porque al final tú tienes la última palabra.